Dios les bendiga, hermanos. Los saludo en el nombre del Señor Jesús y vamos inmediatamente a la palabra de Dios. Vamos a estar ocupados en unos profetas, los llamados profetas o de los llamados profetas menores. Amén. En el libro de Miqueas nos vamos a ubicar en el capítulo 7. Dice la palabra de Dios, o dice el profeta Miqueas. Versículo 1, capítulo 7, versículo 1. Pobre de mí, pues me parezco a los que recogen espigas después de la siega, o a los que rebuscan racimos después de la vendimia. Pero no hay ni un racimito para probarlo, ni una de esas primeras brevas que me gustan. El siguiente texto dice, los creyentes han desaparecido del país y entre sus habitantes no se encuentra ni siquiera un hombre justo. Vamos a estar un poco ocupados de esta preocupación que tenía el profeta Miqueas. ¿Qué era lo que preocupaba tanto al profeta? Está diciendo la escritura que él estaba como esos frutos del verano, así se encontraba, que buscan una fruta o una espiga en algún lugar y ya no la encuentran porque no es el tiempo de la cosecha. Vamos a hacer un poquito de análisis ligero, rápido, a esto de los tiempos allá en aquellas regiones del Medio Oriente y más concretamente del territorio que nos ocupa, que es el territorio de Israel, de la tierra prometida. Y vamos a decir que en el mes de lo que para nosotros es enero, diciembre y enero, es para ellos allá el mes de Tebel, o sea, el mes de la primavera. Y luego para ellos es Nisan, lo que para nosotros es marzo, abril. Y entonces en estas épocas, entre Tebel, Nisan y Eg, dice que eran las principales cosechas donde se recogían los principales frutos que producía aquella tierra. Por ejemplo, la aceituna, el lino, la cebada y tantos otros frutos generalmente se recogían en esta primera parte del año, en estos primeros meses. Pero en esos primeros tiempos también estaba muy cargado de fiestas. Tenemos, por ejemplo, Purim, la Pascua, los ácimos, las primicias, la fiesta de las semanas y la fiesta de Pentecostés. Luego nos encontramos, pasamos más adelante, lo que corresponde para nosotros, el mes de Ay para ellos, o Eg para ellos. Entonces para nosotros sería algo así como julio, agosto, se recogía la cosecha de aceitunas, o se recogían las aceitunas, y en ese momento ya tenemos más o menos configurado lo que hablaba el profeta del tiempo del verano. Para volver a encontrarnos en el mes que lo que para nosotros es septiembre, octubre, para ellos sería el mes de Tairí, o sea, el séptimo mes del año. Y entonces allí, en aquel tiempo era el año nuevo, las trompetas, el día de la expiación, los tabernáculos. Pero, ¿qué es lo que está diciendo el profeta?
Bueno, él se está refiriendo a una época ya avanzada del año, dígase para los meses de julio, agosto, donde ya las principales cosechas han pasado, las han recogido y ya no hay frutos, porque no es tiempo de frutos. De otra parte, hay algo que también vale la pena considerar en esta ocasión, es que cuando los israelitas recogían la cosecha, diríamos el trigo, era prohibido para aquellas personas que recogieran, que rebuscaran semillas, que rebuscaran espigas por todas partes. Ellos estaban obligados por la ley a dejar espigas, a dejar frutos, para que esos frutos fueran recogidos por el pobre, por la viuda, por el extranjero, por aquellas personas que carecían de recursos. Entonces ellos iban tras los segadores, recogiendo aquellas espiguitas que quedaban botadas en el suelo, en uno y en otro lado. Entonces, cuando pasaban los segadores, luego venían los que iban recogiendo el rebusco, en el campo ya no quedaba nada. Y a eso es que se refiere el profeta cuando dice que se encontraba en esa condición. ¡Ay de mí! Porque estoy como cuando han recogido los frutos del verano, como cuando han rebuscado después de la vendimia, y no queda racimo para comer, mi alma deseó los primeros frutos. O sea que el profeta se regresa meses atrás, cuando empezaba la cosecha, cuando todo era alegría, había trabajo, había regocijo, había abundancia, había alegría, la gente se encontraba bien y con su nivel de vida bien, había dinero, y entonces él ahora está recordando aquellos momentos de abundancia, de cosecha, aquellos momentos cuando había dinero y había mucha satisfacción porque el nivel de vida de la población había mejorado, tanto el nivel de vida del campesino como también las personas de la ciudad. ¿Por qué traigo yo a colación estas cosas y por qué hablo de esto? Usted me estará preguntando, bueno, ¿eso qué tiene que ver si estamos hablando de una gente que vivió hace muchos siglos atrás, cientos de años atrás, que vivieron en otros tiempos y también en otras partes de la geografía del mundo, que se encontraron en otro lugar o se encuentran en otro lugar del mundo o vivieron en otro lugar del mundo? ¿Y eso qué tiene que ver con nosotros? Pues vamos a mirar, porque cuando nosotros tomamos el Evangelio nos habla de unos deberes, de unas responsabilidades evangélicas, unas responsabilidades cristianas. Por ejemplo, el Señor Jesucristo le dijo a los discípulos, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Y vuestro fruto permanezca.
Luego, el libro a los hebreos o la carta a los hebreos, dice el escritor a los hebreos de la siguiente manera: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, Jesús coronado de gloria y honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. El texto está hablándonos de una parte muy importante. Algunos dicen, bueno, ¿por qué Cristo murió? Pues que Él murió dizque para enseñarnos a morir. Eso es un pensamiento demasiado infantil y chistoso. En realidad, la razón de la muerte de Cristo, de todo aquel plan de la redención, tiene en la Sagrada Escritura un objetivo central. Dice que el Señor vino a sufrir la muerte y muerte de cruz para que por la gracia de Dios, dice que venía a llevar muchos hijos a la gloria. Ese fue el propósito de Él. De ahí que ustedes ven al Señor Jesús, que buscó a la mujer samaritana allá junto al pozo de Jacob. Buscó al endemoniado gadareno, fue a buscarlo, fue expresamente hacia esa región y a esa ciudad y a ese lugar, a ese cementerio donde el hombre yacía o se encontraba. Fue en busca de ese pobre hombre, fue en busca del publicano Zaqueo. Incluso hasta en los últimos instantes de la vida de un bandido que estaba colgado en una cruz, y cuando ya Cristo agonizaba, aún en ese último momento, el Señor tomó el alma de ese bandido que se convertía para llevarlo al paraíso. Amén. El Señor no perdió momento ni oportunidad, porque su misión era llevar hijos a la gloria, venir a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces vamos a encontrar una razón muy importante por qué el profeta se queja, y se queja con un ay. Es el ay de exclamación, es el ay de dolor. Ay de mí, porque estoy como cuando han recogido los frutos del verano, como cuando han rebuscado después de la vendimia y no queda racimo para comer. Mi alma deseó los primeros frutos, y acto seguido dice, faltó el misericordioso de la tierra, y ninguno hay recto entre los hombres. Lo que él está diciendo es una forma de decirlo de una manera que nosotros lo entendamos, o que la gente de su tiempo lo entendieran. Se está refiriendo a las personas que faltaba el justo. Las congregaciones habían quedado vacías, los templos habían quedado abandonados, la gente se había ido hacia otros menesteres y ocupaciones y caminos y pecados, y habían abandonado los caminos de la piedad. Hay otros textos que sería bueno que los mirásemos. En el capítulo 8 del libro de Amós, el capítulo
8 del libro de Amós, y el versículo 1 y 2 dice: el canastillo de fruta de verano. Así me ha mostrado Jehová el Señor: he aquí un canastillo de fruta de verano. Y dijo: ¿qué ves, Amós? Le preguntó Dios al profeta. Y el profeta le responde: un canastillo de verano. Y me dijo: ha venido el fin sobre mi pueblo Israel, no lo toleraré más. Y los cantores del templo gemirán en aquel día, dice Jehová el Señor: muchos serán los cuerpos los cuerpos muertos en todo lugar, los echarán fuera en silencio. En el capítulo 7, el versículo 1 y 2 del mismo libro dice: así me ha mostrado Jehová el Señor. He aquí, él criaba langostas cuando comenzaba a crecer el heno tardío. Y aquí era el heno tardío después de las siegas del rey. Y aconteció que cuando acabó de comer la hierba de la tierra, yo dije: Señor Jehová, perdona ahora. ¿Quién levantará a Jacob? Porque es pequeño. Bueno, ahora a ese problema de que no era tiempo de cosecha, porque ya la siega había pasado, ya los frutos habían sido recolectados, y en este momento no era tiempo de siega ni de cosecha, se añade un problema aún. Se añade una situación crítica, porque dice que había alguien que criaba langostas. Dice la Escritura: así me ha mostrado el Señor. He aquí, él criaba langostas cuando comenzaba a crecer el heno tardío, y esas langostas devoraban todo lo verde que había en el campo, devoraban el heno y no quedaba nada porque la langosta lo devoraba. Pero en síntesis, ¿a qué me quiero referir o qué era lo que había en la mente del profeta? Lo que el profeta se queja es que la piedad ha sido abandonada por la gente. El hombre ha abandonado la piedad, ha abandonado los caminos del bien y ha abrazado todas aquellas cosas que es vicio, pecado, todas aquellas cosas que significan abandono de Dios y entrega a la maldad y a los placeres. Y el profeta está viendo que hay una falta de responsabilidad de parte de los predicadores. Dice el verso 3: y los cantores del templo gemirán en aquel día. O sea, las personas que sirven en el altar, o sea, los líderes de la iglesia, la gente encargada de predicar el evangelio, la gente que tiene la responsabilidad de anunciar al mundo el evangelio, de predicar la sana doctrina, de predicar el mensaje apostólico, de llegar con un mensaje vibrante y ungido por el Espíritu Santo para que los hombres se conviertan, para que las gentes sientan arrepentimiento y deseos de cambio en sus vidas y de nuevo nacimiento. Hoy en día hay muchos predicadores que hablan por todas partes, por las redes sociales, y hablan y dicen mucho. Y hay seguramente templos que se llenan de gente, lugares o espacios de predicación que se llenan de gente, de población, congregaciones muy numerosas,
pero es que eso no es lo que busca a Dios, porque multitudes de esa manera no son los que van al cielo. Se necesita que haya una verdadera conversión, que haya verdadera regeneración, Amén. que haya nuevo nacimiento. Jesucristo dijo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces la persona no puede decir, no, yo asisto a una iglesia numerosa, somos cientos o somos miles de personas. Allí eso no es lo que cuenta delante de Dios. No es la multitud. Lo que cuenta es la calidad. ¿Qué clase de doctrina está recibiendo usted? Allá donde se encuentra, allá en el lugar a donde asiste, ¿qué clase de doctrina está recibiendo? ¿Y qué clase de doctrina que lo mueve al arrepentimiento, que lo mueve a la conversión, que lo mueve al cambio, a la nueva vida? Eso es lo que se está exigiendo aquí. Y la otra pregunta es, ¿y qué clase de predicador es usted? Hay gente que se ufana hablando mucho, y hablan y predican y dicen cosas, y hablan hasta muy bonito porque tienen teología, tienen retórica para hablar y para exponer de una manera muy profesional aquellos temas evangélicos, pero nadie se les convierte. No hay, ni siquiera su familia se les convierte. Nadie se les convierte. ¿Por qué? Porque su palabrería no va llena de la unción del Espíritu Santo, porque en ellos no hay un vibrante poder que los mueva, que los unja, que los revista de la gloria de Dios para anunciar un evangelio con poder. Ese es el evangelio que salva. El apóstol San Pablo dice que el evangelio es potencia de Dios. No son palabras, no es retórica, no es teología, no es elocuencia. El evangelio no es solo eso, no es eso. El evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Amén. Una vez, como al mediodía, dice la Biblia que un hombre iba en un camino malo, lleno de odio, de amargura hacia una gente, y dice que un rayo de luz lo sobrecogió, un rayo de luz del cielo, y él odiaba a Jesús, y fue tan contundente ese momento que la voz le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dice, Señor, ¿quién eres? La voz le contesta, yo soy Jesús a quien tú persigues. Inmediatamente Saulo dice, Señor, ¿qué quieres que haga? O como el día de Pentecostés, donde la gente pregunta diciendo, varones, hermanos, ¿qué haremos? Y cuando Pedro les expone la palabra, lo que tenían que hacer, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y para que seáis llenos del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. Y sigue diciendo, esas personas no pudieron resistir, sino que aceptaron el mensaje de Dios ese día. Entonces, para los predicadores de hoy, no es hablar muy bonito, ni hablar mucha retórica y muchas palabras. Es poder predicar un evangelio donde la gente se arrepienta, donde el pecador sienta necesidad de cambio, donde el hombre quiera encontrarse con Dios, donde el hombre sienta la necesidad de abandonar el pecado, de renunciar al mundo, de renunciar al vicio, a los placeres, de liberarse de sus cadenas y de sus opresiones,
y aceptar a Jesucristo sirviéndole como su Salvador y como su Señor y como su Dios. Eso es lo que el profeta Amós, la razón por la cual él se lamentaba: estoy como aquellos frutos de verano. ¿Por qué? Porque ya los hombres, dice él, porque ya aquellos hombres o aquellas personas habían abandonado la piedad. Dice: faltó el misericordioso de la tierra, y ninguno hay recto entre los hombres. Yo quiero invitar a los predicadores de la iglesia, pues de la iglesia donde yo soy pastor, a invitarlos a que se esfuercen por ganar almas. Si usted predica, pero las almas no se convierten, pero no lleva un alma al arrepentimiento, entonces ustedes algo así, como esos frutos de verano que los buscan por todas partes y no los encuentran, no hay fruto. Y eso es demasiado peligroso. Si usted compara el Salmo 1, que dice que esa persona da fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará, y la compara con otra higuera, aquella que no tenía frutos, solo follaje, solo ramas, pero no había fruto. Yo te invito, querido predicador, que se esfuerce por ganar almas, que se esfuerce por llevar gente a la iglesia, que se esfuerce porque su familia se salve, para que su entorno cercano se conviertan a Dios, para que vean a Dios en su vida como predicador, vean a Dios reflejado, la gloria de Dios reflejada en su vida. Yo te invito para que la unción del Espíritu Santo te acompañe a la hora de predicar el Evangelio, a la hora de anunciar la doctrina de Dios, que sea la santa unción del Espíritu Santo, esa unción que hoy en día está tan lejana de tantos predicadores y cantantes y de tanta gente. Esa unción hace falta. Amén. Esa unción, la unción del Espíritu Santo, es tan necesaria. Es la vida de la iglesia, es la savia del cristianismo, es el poder, el único poder que preserva la iglesia de todo mal, de todos los peligros, y que nos da una vida plena de llenura del Espíritu Santo, de la naturaleza divina, de la llenura de la divina unción de Dios. Dios te bendiga. Te deseo una feliz noche.